Historia real de esta abuela. Descubrí la traición de mi esposo con mi prima y me vengué. Buenos días, mis queridos. Me llamo Guadalupe. Tengo 87 años hoy y voy a contar una historia que guardé en el fondo de mi corazón por más de 6 décadas. Si estás viendo este video, tal vez Dios te puso aquí por algún motivo. Antes de comenzar, si puedes, da clic en el botón de me gusta y suscríbete al canal. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Me encanta saber que mis historias alcanzan a personas de todos lados. Era 1960. Yo tenía apenas 22 años. Vivíamos en un pueblo pequeño en el interior de Michoacán, Jesus, donde todos se conocen. Mi esposo Ramón y yo nos habíamos casado muy jóvenes. Como era costumbre en aquella época, ya teníamos 3 hijos pequeños, Carlos con 7 años, Mariana con 5 y el más pequeñito, Miguel, con apenas 2 añitos. Yo era de esas mujeres que se levantaban antes de que saliera el sol para dejar todo en orden. Lavaba ropa en el río con las otras mujeres del vecindario, hacía pan casero cada mañana y cuidaba la huerta detrás de la casa. Era una vida sencilla, pero éramos felices con lo poco que teníamos. Nuestra casa no era grande, pero era acogedora. 2 pequeñas camas en el cuarto de los niños, una cocina con fogón de leña, donde todos nos reuníamos en las noches frías, y nuestro cuarto con una cómoda que recibí de mi madre cuando me casé. El piso era de tierra apisonada, pero cada sábado le pasaba una mezcla de agua y barro rojo para dejarlo más bonito y firme. Las ventanas no tenían vidrio, solo tapas de madera que cerrábamos cuando llovía o hacía mucho frío. Ramón trabajaba en el aserradero del pueblo. Salía de casa cuando el gallo ni siquiera había cantado y regresaba cuando el sol ya se estaba poniendo. El dinero era escaso, pero nunca faltó comida en la mesa ni ropa limpia para vestir. No era un hombre de muchas palabras o demostraciones de cariño, pero yo creía que, a su manera, me amaba. Fue en una tarde de marzo de 1960. Hacía un calor tremendo de esos que pegan la ropa al cuerpo, cuando recibí una carta de mi tía Dolores. La carta decía que mi prima Rosalía había quedado viuda de repente. Su esposo, que trabajaba en construcción, se cayó de un andamio y murió al instante. Ella se había quedado sola con un hijo de 3 años, sin dinero, sin trabajo y sin tener a dónde ir. Mi tía preguntaba si podíamos recibirla por algunos meses, hasta que pudiera levantarse de nuevo. Cuando Ramón llegó del trabajo, le mostré la carta, la leyó en silencio, con ese modo serio suyo, y luego dijo solamente: si es de la familia, tenemos que ayudar. Esa misma noche, escribí una carta de respuesta diciendo que Rosalía sería bienvenida en nuestra casa por el tiempo que necesitara. 3 semanas después, un jueves, ella llegó. No veía a Rosalía desde que éramos adolescentes. Se había mudado a la capital cuando se casó. Hacía casi 10 años. Cuando bajó del autobús con su pequeño hijo de la mano, casi no la reconocí. Ya no era aquella niña flaquita que jugaba conmigo a las muñecas. Era una mujer hecha y derecha, de facciones delicadas, a pesar de las ojeras profundas, y con un cuerpo que, aún escondido por el vestido negro de luto, llamaba la atención. Prima Guadalupe, dijo abrazándome con lágrimas en los ojos, no sé cómo agradecerte por recibirme. Arreglamos un rinconcito para ella y su hijo en el cuarto de los niños. No era lo ideal, pero era lo que podíamos ofrecer. Los niños se emocionaron con la novedad y pronto hicieron amistad con el primito. En los primeros días, Rosalía casi no hablaba. Pasaba horas mirando por la ventana con la mirada perdida. Yo entendía su luto e intentaba darle espacio, pero también la invitaba a ayudarme en las tareas de la casa para distraerla.
Con el paso de las semanas, fue saliendo de aquel estado casi sonámbulo. Comenzó a ayudarme con gusto en las actividades domésticas. Jugaba con los niños. Hasta sonreía de vez en cuando. Tenía manos habilidosas para la costura y empezó a hacer pequeños arreglos en ropas para algunas vecinas, consiguiendo algo de dinero poco a poco. Aquella mujer triste fue dando lugar a una Rosalía más parecida a la prima alegre que conocía en mi infancia. Fue casi 2 meses después de su llegada que comencé a notar algo extraño. Ramón, que siempre llegaba exhausto del trabajo y apenas hablaba durante la cena, comenzó a llegar más temprano a casa. De repente, tenía energía para jugar con los niños, para conversar durante las comidas. Incluso comenzó a hacer pequeñas reparaciones por la casa que yo le había pedido durante años. «Qué bueno que estás más contento», le dije una noche, mientras nos preparábamos para dormir. «Debe ser porque estoy menos cansado», respondió sin mirarme a los ojos. Al domingo, fuimos todos a misa como de costumbre. Al volver a casa, Rosalía dijo que tenía dolor de cabeza y prefirió quedarse descansando mientras yo llevaba a los niños a jugar a la plaza. Cuando regresamos, algunas horas después, encontré a Ramón en casa, lo que era extraño, porque siempre iba a la cantina de la esquina con sus amigos, los domingos por la tarde. Regresé más temprano porque me sentía mal del estómago, explicó. Rosalía estaba en la cocina preparando un té con las mejillas coloradas. Le hice un té a Ramón. Dijo, lo aprendí de mi madre. Es bueno para el dolor de estómago. Esa noche, mientras lavaba los platos de la cena, me quedé pensando si estaba imaginando cosas. Al fin y al cabo, Rosalía era mi prima. Estaba de luto, y Ramón nunca me había dado motivos para desconfiar. Eran solo coincidencias. Me guié a mí misma. Pero las coincidencias siguieron ocurriendo. Ramón comenzó a llegar cada vez más temprano a casa. Rosalía siempre encontraba motivos para estar en la misma habitación que él. Cuando nuestras miradas se cruzaban, ella rápidamente desviaba la vista, como si escondiera algo. Un día, a principios de junio, estaba tendiendo ropa en el tendedero del patio cuando escuché risas provenientes del cobertizo donde guardábamos herramientas. Reconocí inmediatamente la risa de Rosalía, seguida por una voz masculina, hablando bajo. Me quedé paralizada, con una sábana mojada goteando entre mis dedos. Esa voz era de Ramón, que debería estar trabajando en el aserradero a esa hora. Con el corazón latiendo fuerte, me acerqué despacio al cobertizo. La puerta estaba entreabierta, y a través de la rendija vi algo que jamás conseguí borrar de mi memoria. Rosalía estaba sentada encima de la mesa vieja de madera, con las piernas alrededor de la cintura de Ramón. Se besaban como si el mundo estuviera acabándose. ¿Y si Guadalupe sospecha? Oí preguntar a Rosalía entre besos. Ella no sospecha nada, respondió Ramón. Es demasiado ingenua. Siempre lo ha sido. Sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Un sabor amargo subió por mi garganta, y tuve que cubrirme la boca para no gritar. Volví al interior de la casa. Tropezando con mis propias piernas, me senté a la mesa de la cocina y me quedé allí, mirando a la nada, hasta que los niños volvieron de la escuela. Durante la cena aquella noche, fingí que nada había ocurrido. Serví la comida, respondí cuando me preguntaron algo, sonreí cuando esperaban que sonriera, pero por dentro estaba destrozada. ¿Cómo podía mi propia prima, a quien recibimos con los brazos abiertos cuando más lo necesitaba, hacerme esto? ¿Cómo podía mi esposo, padre de mis hijos, traicionarme así, dentro de mi propia casa? Aquella noche, no conseguí dormir. Acostada al lado de Ramón, que roncaba tranquilamente, planeé lo que haría. No tenía a dónde ir, no tenía dinero propio.
No tenía profesión. Mis padres ya habían fallecido y volver a la casa de los parientes con 3 niños pequeños sería una carga demasiado grande para imponer a alguien. Voy a aguantar en silencio. Seguí, al menos hasta descubrir qué hacer. Los días siguientes fueron una tortura. Cada sonrisa falsa, cada buenos días educado era como una puñalada. Yo los observaba disimuladamente, recolectando pruebas de lo que ya sabía. Las miradas, los encuentros casuales en la despensa, las excusas para salir en horarios cercanos, era todo tan obvio ahora que lo sabía. ¿Cómo fui tan ciega? Una tarde, mientras arreglaba la ropa de Ramón en el cajón, encontré un pequeño envoltorio escondido entre sus calcetines. Era un pañuelo de seda, algo muy caro para nuestro nivel de vida, pensó. Había una nota escrita con una caligrafía delicada que reconocí inmediatamente como siendo de Rosalía. Para que siempre recuerdes nuestro amor, incluso cuando no podemos estar juntos. Fue la confirmación final que no necesitaba. Doblé cuidadosamente el pañuelo. Lo puse junto con la nota en el mismo lugar donde lo encontré y cerré el cajón. Las lágrimas que tanto contuve finalmente corrieron libres por mi rostro, en silencio para que nadie oyera. Miguel, mi pequeñito, entró en el cuarto buscándome y me vio llorando. «¿Mamá está malita?», preguntó con sus ojitos inocentes. Sequé las lágrimas rápidamente y lo abracé fuerte. «No, mi amor, mamá solo estaba con nostalgia del abuelito y la abuelita que están en el cielo». En ese momento, mirando a mi hijo pequeño, tomé una decisión. No podía seguir viviendo en esa mentira. Necesitaba confrontarlos, pero tenía que ser astuta. Necesitaba un plan, garantías para mí y mis hijos. Pasé el resto de aquella semana observando y planeando. Descubrí que se encontraban siempre los martes y jueves. Cuando Ramón salía más temprano del trabajo, diciéndole a su patrón que necesitaba llevar a su mujer al médico en el pueblo vecino, Rosalía inventaba alguna excusa para salir, normalmente diciendo que iba al mercado o a visitar a una amiga nueva que había hecho en la iglesia. En realidad, se encontraban en una casita abandonada a medio camino del aserradero. Cuanto más descubría, más se partía mi corazón. No era solo una aventura pasajera. Hacían planes para el futuro. Escuché cuando Rosalía dijo que su hijo necesitaba un padre, y Ramón respondió que estaba pensando en maneras de resolver eso. Sentí un escalofrío al imaginar lo que él consideraba resolver. Fue entonces que encontré la nota en el bolsillo de su pantalón cuando iba a lavarlo. Era como si Dios hubiera puesto ese papel en mis manos para que no tuviera más dudas de lo que necesitaba hacer. La nota decía: «Tengo una propuesta para resolver nuestra situación. Encuéntrame mañana, en el lugar de siempre. Estoy contando los minutos». Aquella noche de junio de 1960, dormí con esa nota escondida dentro de mi almohada. Tal vez dormir no sea la palabra correcta, porque solo me revolví en la cama, con los ojos ardiendo de tanto llorar en silencio. De madrugada, tomé mi decisión. Al día siguiente, cuando Ramón saliera para trabajar, yo seguiría a Rosalía hasta el tal encuentro. Necesitaba oír con mis propios oídos lo que planeaban. El día amaneció con una llovizna fina y un cielo gris. Como si el propio tiempo compartiera mi tristeza, preparé el desayuno como siempre hacía. Llevé a los niños mayores a la escuela y dejé a Miguel con la vecina, doña Socorro, diciendo que necesitaba ir al médico. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos en la calle podrían oírlo. Me escondí detrás de la tienda de don Ernesto, desde donde podía observar nuestra casa, sin ser vista. Esperé casi 2 horas, hasta que vi a Rosalía saliendo, toda arreglada, con un vestido que yo misma le había dado. Ya no usaba más las ropas negras del luto. La seguí, manteniendo distancia,
Ella caminaba rápido, mirando a los lados como quien teme ser descubierta. Después de unos 20 minutos, llegamos cerca de una casita abandonada que quedaba en un terreno apartado, próximo al aserradero. Rosalía entró en la casa. Me agaché detrás de unos arbustos y esperé. Pronto, Ramón apareció, mirando alrededor antes de entrar. Me acerqué despacio hasta la ventana de atrás, que estaba rota y cubierta apenas por un pedazo de tela. A través de una pequeña rendija, podía ver y oír todo. «Te demoraste», dijo Rosalía, obrozándolo. «Tuve que inventar una excusa para el patrón. ¿Y tú nadie sospechó?» Guadalupe es tan inocente que cree todo lo que le digo. Aquellas palabras me cortaron como un cuchillo. Mientras yo le daba techo y comida a ella y su hijo, Rosalía se burlaba de mi confianza. «Y entonces, ¿cuál es esa propuesta que tienes?», preguntó Ramón, sentándose en una caja vieja. Rosalía se acercó a él con una sonrisa que nunca había visto en su rostro. «He estado pensando mucho. Ramón, no podemos seguir así para siempre. Escondidos. Yo quiero una vida verdadera contigo». Tomó las manos de él entre las suyas. «Mi primo en Guadalajara consiguió un empleo para ti en la fábrica donde trabaja. El salario es 3 veces mayor que lo que ganas aquí». Vi el rostro de Ramón iluminarse con codicia. El dinero siempre fue algo que lo fascinaba. ¿Y qué haríamos? ¿Simplemente irnos? Rosalía negó con la cabeza. «No podemos simplemente desaparecer. La gente vendría tras nosotros. Sería un escándalo. Necesitamos una historia convincente». «¿Qué historia?» «Necesitas echar a Guadalupe». Sentí mi cuerpo helarse al oír esas palabras. «¿Cómo así?» «Inventas que descubriste que te engañó. Nadie cuestionaría a un hombre que expulsa a la esposa infiel de casa. ¿Es tu derecho?» Todos dirían. Ramón parecía pensativo. «Pero, ¿quién creería que Guadalupe me engañó? Ella apenas sale de casa». Rosalía sonrió de un modo que me causó escalofríos. «He pensado en eso también. ¿Recuerdas a Panchito, el ayudante del farmacéutico? Ese muchacho que siempre la mira cuando vamos a misa. Podemos plantar evidencias, una nota, tal vez, y yo puedo esparcir algunos rumores en el pueblo. Y los niños. A Carlos y a Mariana puedes mandarlos con tu madre para que los críe. Al menos por un tiempo, ella vive pidiendo que pasen temporadas con ella. El pequeño todavía necesita cuidados. Entonces, bueno, tendría que ir con Guadalupe». Mi corazón se detuvo al oír aquello. Querían separar a mis hijos de mí, destruir mi familia completamente. «Después de que baje el polvo», continuó Rosalía, «tú dices que necesitas a alguien para cuidar a los niños. Yo me ofrezco para ayudar, como una buena prima. Con el tiempo, naturalmente, acabamos acercándonos». Era un plan cruel y calculado. No era solo una aventura pasajera nacida de la debilidad del momento, era una conspiración para destruir mi vida. «Esto no parece correcto, Rosalía», dijo Ramón para mi sorpresa. «Guadalupe nunca me ha hecho mal». Rosalía se alejó, irritada. «No me vengas con escrúpulos ahora. Ramón, ¿no pensaste que estaba bien cuando me llevaste a ese cobertizo en la primera semana que llegué? ¿O cuando me prometiste que encontrarías una manera de que estuviéramos juntos?» Sentí como si cada palabra fuera una puñalada. En la primera semana, mientras yo preparaba la cama para que ella durmiera, cocinaba sus comidas, consolaba a su hijo, ellos ya me estaban traicionando. «Y hay una cosa más que necesitas saber», dijo Rosalía, cambiando el tono de voz a algo más suave, casi vulnerable. «Estoy esperando un hijo tuyo». Vi el rostro de Ramón palidecer. «¿Estás segura?» «Absolutamente. Tengo un retraso de casi 2 meses. Pronto empezará a notarse».
Ramón se pasó las manos por el cabello visiblemente perturbado. Esto lo cambia todo. Sí, lo cambia. Por eso necesitamos actuar pronto. No puedo criar otro hijo sola. Ramón, y no quiero que este niño nazca escondido, como si fuera una vergüenza. Está bien. Finalmente acordó, haremos como dices. El domingo, después de misa, voy a confrontar a Guadalupe. Le diré que sé todo sobre ella. Y el muchacho de la farmacia. Perfecto. Y recuerda hacerlo frente a los vecinos, para que todos oigan. Cuantos más testigos, mejor para ti. Sellaron el acuerdo con un beso apasionado. No pude ver más. Me alejé en silencio, las piernas tambaleantes. Tropezando en el camino de regreso, corrí hasta la casa de doña Socorro para buscar a Miguel. Agradecí apresuradamente y volví a casa. Me senté a la mesa de la cocina, con mi hijo pequeño, jugando en el suelo a mis pies, y lloré como nunca había llorado antes. No eran solo lágrimas de tristeza, sino de rabia, de indignación. ¿Cómo pudieron planear algo tan terrible? ¿Cómo pudieron conspirar para separarme de mis hijos, para destruir mi reputación, para dejarme sin nada? Mientras las lágrimas caían, una certeza crecía dentro de mí. Yo no sería la víctima de ese plan monstruoso. No dejaría que me quitaran a mis hijos. No permitiría que mancharan mi nombre en el pueblo, donde todos me conocían desde niña. Sequé las lágrimas con la punta del delantal. Cuando oí pasos acercándose a la puerta, era Rosalía, volviendo del encuentro con una sonrisa estampada en el rostro, que pronto se transformó en falsa preocupación al verme con los ojos rojos. «Ay, Guadalupe, ¿qué pasó? ¿Estás bien?» Nunca supe que podía ser tan buena actriz. Forcé una sonrisa triste e inventé una historia sobre haber recibido la noticia de que una amiga de infancia había fallecido. Rosalía hizo toda una escena de consuelo, abrazándome y diciendo palabras vacías de confort. Acepté el abrazo. Retribuí las palabras amables. Todo, mientras mi mente trabajaba en cómo darle la vuelta al juego contra ellos. Aquella tarde, cuando los niños regresaron de la escuela, los abracé más fuerte de lo normal. Mirando sus rostros inocentes, supe que haría cualquier cosa para protegerlos. Pasé los 3 días siguientes observando, pensando, planeando cada detalle. Ramón y Rosalía actuaban normalmente frente a mí, como si no hubiera nada malo, como si no estuvieran conspirando para destruir mi vida ese domingo después de misa. Con cada sonrisa falsa de ellos, mi determinación crecía. El viernes por la tarde, cuando Ramón estaba en el trabajo y Rosalía había salido para buscar agua en el pozo, comencé a revisar sus cosas. Sabía que no estaba bien, pero necesitaba más información. Debajo del colchón donde ella dormía, encontré una caja de zapatos llena de cartas. La mayoría era de amigas y familiares, expresando condolencias por la muerte del marido, pero al fondo había un paquete atado con cordel que llamó mi atención. Eran cartas de amor. Reconocí la letra de Ramón, aunque él nunca me hubiera escrito nada parecido. Las cartas más antiguas databan de casi 10 años atrás. Incluso antes de que Rosalía se casara, mi cabeza dio vueltas con el descubrimiento. Se conocían desde antes. Tenían un romance antiguo. Con las manos temblorosas, leí carta por carta. La historia que se revelaba era aún más terrible de lo que imaginaba. Ramón y Rosalía se habían enamorado cuando eran adolescentes, pero mis tíos se opusieron a la relación porque Ramón era pobre y no tenía perspectivas. Forzaron a Rosalía a casarse con un hombre mayor y establecido, pero, por lo visto, nunca dejaron de escribirse. La última carta había sido escrita apenas días antes de la muerte del marido de Rosalía, en Ella.
Ramón decía lo mucho que estaba ansioso para que pudieran finalmente estar juntos. Ahora que yo había aceptado recibirla en nuestra casa, el impacto fue tan grande que tuve que sentarme en el suelo. No era solo una aventura reciente, nacida de la oportunidad, era una conspiración de años. Habían planeado todo, usaron mi bondad, mi confianza, para reunirse bajo el mismo techo y ahora planeaban destruirme completamente. Entre las cartas también encontré una hoja de papel doblada conteniendo direcciones y números en Guadalajara. Vi el nombre del tal primo que ofrecería empleo a Ramón, la dirección de una pensión donde se quedarían inicialmente, hasta valores anotados para gastos de viaje. El plan estaba más adelantado de lo que imaginaba. Oí el balde de agua golpeando el suelo afuera, señal de que Rosalía estaba volviendo rápidamente. Volví a colocar todo como estaba, excepto por una de las cartas más comprometedoras que escondí en el bolsillo de mi vestido. Aquella noche, serví la cena como si nada hubiera cambiado. Observé a Ramón y Rosalía intercambiando miradas cuando creían que no los estaba viendo. Escuché las risas forzadas, las conversaciones artificiales. Cada palabra falsa era como un pequeño golpe, pero ya no sentía el mismo dolor. En su lugar, crecía una determinación fría y calculada. El sábado, Ramón fue a trabajar solo mediodía, como de costumbre. Cuando volvió, dijo que necesitaba ir al pueblo vecino a resolver un asunto del patrón. Otra mentira. Probablemente iba a finalizar los preparativos para el plan de ellos. ¿Vuelves para la cena?, pregunté, con la voz más dulce que conseguí. Probablemente no. El patrón me pidió esperar un documento importante. Puede que solo vuelva mañana temprano, a tiempo para la misa. Está bien. Mi amor, ten cuidado en el camino. Lo besé en la mejilla y saludé desde la puerta mientras se alejaba. Era la primera vez en días que mi sonrisa era genuina, pero no por el motivo que él pensaba. Tan pronto como desapareció en la curva, volví adentro y comencé a poner mi plan en acción. Llamé a Carlos, mi hijo mayor, y le pedí que fuera corriendo a llamar a don Antonio, el dueño del único teléfono del barrio. Era una emergencia, expliqué. Cuando don Antonio llegó, le pedí usar su teléfono para hacer una llamada de larga distancia urgente. Era un favor caro que pedía, pero expliqué que era cuestión de vida o muerte. Claro, doña Guadalupe, usted siempre ha ayudado a todos por aquí. Puede usar el teléfono por el tiempo que necesite. En la casa de don Antonio, con las manos temblando, marqué el número de mi tío Octavio, hermano de mi difunto padre, que vivía en la capital. Cuando oí su voz del otro lado de la línea, las lágrimas que tanto intenté contener finalmente cayeron. Tío Octavio, dije con la voz entrecortada, necesito tu ayuda. Mi tío Octavio siempre fue un hombre de pocas palabras, pero de mucha acción. Cuando terminé de contar toda la historia, hubo un silencio del otro lado de la línea que me heló la espina. Pensé que tal vez no me creía, que pensaba que estaba exagerando o inventando cosas. Guadalupe finalmente habló, con la voz grave que me recordaba tanto a mi padre. Toma a los niños y está lista mañana al mediodía. Voy a mandar a mi chofer a buscarlos. Pero, tío, es domingo. La misa termina a las 11. Ramón estará en casa. No te preocupes por eso. Solo estate lista con los niños y lo mínimo de pertenencias posible. Un cambio de ropa para cada uno, documentos y nada más. ¿Entendiste? Sí, tío, entendí. Guay. Guadalupe, no digas nada a nadie, absolutamente a nadie. Cuando volví a casa, mi cabeza hervía con tantos pensamientos. ¿Cómo saldría con 3 niños?
sin que Rosalía se diera cuenta. ¿Cómo reuniría nuestros documentos sin levantar sospechas? Y lo más importante, ¿cómo enfrentaría el domingo sabiendo que Ramón planeaba humillarme públicamente después de la misa? Entré por la puerta trasera y encontré a Rosalía jugando con los niños en la sala. Al verme, sonrió con esa sonrisa falsa que ahora reconocía tan bien. ¿Dónde estabas? ¿Guadalupe? Me preocupé. Fui a la casa de doña Julia. Mentir. Su hija está enferma y me pidieron hacer una sopa. Siempre ayudando a todo el mundo, dijo con falsa admiración. ¿Cómo está la niña? Va a estar bien. Es solo una fiebre fuerte. Mientras preparaba la cena, pensaba en cada detalle de lo que necesitaría hacer. Tendría que actuar con cuidado para no despertar sospechas. Decidí que aquella noche, después de que los niños durmieran, comenzaría a separar lo que llevaríamos. Durante la cena, Rosalía mencionó varias veces lo ansiosa que estaba por la misa del día siguiente, que el padre hablaría sobre un tema muy especial. Ahora entendía el porqué de la ansiedad. No era por la homilía del padre, sino por el espectáculo que Ramón planeaba hacer a la salida, acusándome de traición delante de toda la comunidad. Lástima que no vuelvas a tiempo para ir juntos a misa, dijo, refiriéndose a Ramón. Sí, una lástima, respondí, sirviendo más arroz en su plato, pero dijo que llega a tiempo de asistir a la celebración después de que los niños se durmieron. Con Rosalía también ya recogida, comencé mi operación silenciosa. Abrí el cajón donde guardábamos nuestros documentos importantes y separé las actas de nacimiento de los niños, mi acta de matrimonio, los papeles de la casa que estaba a nombre de Ramón, todo lo que pudiera ser útil en el futuro, todo lo que probara. ¿Quiénes éramos? Mientras revolvía los papeles, encontré algo que no esperaba: una libreta de ahorros a mi nombre, con depósitos pequeños, pero regulares a lo largo de los años. Era el ahorro que mi madre me había enseñado a hacer, guardando las moneditas que sobraban del mercado. El dinero extra, de cuando vendía un bordado o dulce. Ramón nunca supo de esta libreta. Era mi secreto, mi pequeña independencia. En el fondo del cajón, bajo un forro de tela que yo misma había cosido, encontré otra sorpresa. El broche de oro que mi abuela me dio cuando cumplí 15 años era la única joya de valor que poseía, y Ramón vivía diciendo que debería venderla para ayudar en los gastos de la casa. Siempre inventaba una excusa para no hacerlo, y con el tiempo, él se olvidó de la existencia del broche. Este descubrimiento me dio una idea. Fui al cuarto donde Rosalía dormía con los niños, moviéndome con el cuidado de quien pisa en campo minado. Abrí su maleta con delicadeza. En el fondo, entre algunas ropas dobladas, encontré una pequeña caja de madera, tenso, joyas simples, pero en mayor cantidad de lo que una viuda en dificultades financieras debería tener. Más interesante aún, encontré un sobre conteniendo dinero. Era una cantidad considerable, suficiente para 2 pasajes de autobús para Guadalajara, y aún sobrar para algunas semanas de hospedaje. Aquella no era la maleta de una mujer desamparada que necesitaba ayuda de la familia, era la maleta de alguien que se preparaba para huir. Volví a mi cuarto y escondí todos los documentos y la libreta de ahorros dentro del forro de mi único abrigo. Bueno, me acosté, pero el sueño no vino. Me quedé mirando ao techo de tablas, contando las manchas de humedad, pensando en cómo mi vida se había transformado en algo irreconocible. En tan poco tiempo, el domingo amaneció soleado, uno de esos días perfectos de junio que parecía una contradicción con la tormenta que yo vivía por dentro. Me levanté antes de que saliera el sol y preparé un desayuno especial: pan de elote, café con leche.
huevos revueltos. Los niños se emocionaron con el trato diferente. ¿Es alguna fecha especial? Mamá, preguntó Carlos, siempre atento. Sí, mi hijo, respondí, acariciando su cabello. Hoy es un día muy especial. Rosalía apareció en la cocina ya arreglada para la misa, con un vestido azul claro que nunca había visto antes, probablemente comprado con el dinero que guardaba secretamente. Vaya, Guadalupe, qué desayuno maravilloso. ¿Alguna ocasión especial? Simplemente me desperté de buen humor. Mentí con una sonrisa. Día del Señor. ¿No es así? Después del desayuno, comencé a arreglar a los niños para la misa. Los vestí con las mejores ropas. Peiné cuidadosamente sus cabellos. A Carlos y Mariana les dije que iríamos a visitar a un pariente después de la iglesia. Miguel era demasiado pequeño para entender o hacer preguntas. No necesitan llevar nada, expliqué cuando Carlos preguntó si debía tomar algún juguete. Vamos a volver el mismo día. Rosalía nos observaba con curiosidad, pero no hizo preguntas. Probablemente estaba demasiado ocupada pensando en el espectáculo que ocurriría más tarde, en la humillación pública que ella y Ramón habían planeado para mí. Cuando faltaba cerca de media hora para que comenzara la misa, oí el ruido familiar de la carreta de don Benito, que siempre pasaba frente a nuestra casa, camino a la iglesia. Era un viudo de edad, respetado por todos en la comunidad, que ofrecía aventón a quien encontrara en el camino. Rosalía, llamé a mi prima, que ajustaba el vestido en el pequeño espejo de la sala. ¿Por qué no te adelantas con don Benito? Voy a terminar de arreglar a Miguel, y ya vamos. ¿No sería mejor ir todos juntos?, preguntó, arreglándose el cabello. ¿Es que todavía necesito bañar a Miguel? Estaba jugando en la tierra y se ensució todo. No quiero que te retrases por nuestra causa. Ella dudó por un momento. Luego sonrió. Está bien. Nos vemos en la iglesia. Entonces, desde la puerta, saludé mientras don Benito se alejaba llevando a Rosalía. Tan pronto como la carreta dobló la esquina, volví corriendo adentro. Carlos, Mariana, llamé con urgencia. Tomen sus abrigos. Vamos a salir. Pero, mamá, ¿y la misa?, preguntó Mariana, confundida. Hoy no vamos a misa. Querida, tenemos un compromiso más importante. Vestí a Miguel rápidamente. Tomé el pequeño atado que había preparado a escondidas durante la madrugada y salimos por la parte trasera de la casa. En vez de seguir por la calle principal que llevaba a la iglesia, tomamos un camino alternativo por los patios de las casas vecinas. Algunas personas que encontramos en el camino nos miraron con curiosidad, pero yo solo sonreía y saludaba, como si estuviéramos apenas en un paseo dominical. ¿A dónde vamos? Mamá, preguntó Carlos, sosteniendo mi mano con fuerza. Vamos a hacer un viaje, mi hijo, y una aventura. ¿Y papá, él no viene? Sentí un nudo en el pecho. ¿Cómo explicar a un niño de 7 años que su padre había planeado separarnos? ¿Cómo decir que el hombre que él admiraba había conspirado contra nosotros? Tuesday, padre. Tu padre nos alcanzará después. Mentí, odiándome por eso, pero sabiendo que era necesario en aquel momento, caminamos por cerca de 20 minutos hasta llegar a la carretera principal que quedaba fuera de la vista de la iglesia. Allí, conforme a lo acordado, un coche negro y reluciente nos esperaba. Un hombre alto y de apariencia seria salió del vehículo al vernos. ¿Doña Guadalupe?, preguntó, tocando respetuosamente el ala del sombrero. Sí, soy yo. Soy Jorge, chofer del señor Octavio. Él me pidió llevar a la señora y a los niños hasta la capital. Miré el coche con aprensión. Nunca había viajado en un automóvil tan elegante
De hecho, apenas había salido de aquel pueblito en toda mi vida. ¿Es seguro para los niños?, pregunté, abrazando a Miguel contra mi pecho. Perfectamente seguro. Señora, tengo hasta un asiento especial para el pequeño. Con cuidado. Él ayudó a acomodar a los niños en el asiento trasero. Carlos y Mariana estaban encantados con el interior del coche, tocando el cuero de los asientos con admiración. Miguel, aún somnoliento, se acomodó en el asiento especial sin protestas. Antes de entrar en el vehículo, miré una última vez hacia atrás, en dirección a nuestra casa, a la iglesia, donde en ese momento Rosalía probablemente miraba hacia la puerta a cada instante, esperando mi llegada. Pensé en Ramón, que debía estar llegando al pueblo en aquel exacto momento, listo para escenificar la farsa que destruiría mi reputación. «¿La señora está lista?», preguntó Jorge amablemente. Respiré hondo, sequé una lágrima testaruda y entré en el coche. «Sí, estoy lista». Durante las primeras horas del viaje, los niños alternaban entre la excitación de estar en un automóvil de verdad y la somnolencia por el balance del camino. Yo observaba el paisaje pasar por la ventana, los sembradíos de maíz, los pastizales con ganado, los pequeños pueblos que surgían y desaparecían rápidamente. Cada kilómetro nos alejaba de la vida que conocíamos, de la traición que había destruido nuestro hogar. «¿Por cuánto tiempo vamos a viajar?», preguntó Mariana, después de despertar de una siesta. «Algunas horas. Querida, la casa del tío Octavio queda lejos de aquí. Vamos a vivir con él», crisollaba Carlos. «¿Por ahora?». «Sí, hasta que encontremos nuestra propia casa». «¿Y cuándo vamos a volver a casa?», insistió Mariana. Sentí un nudo en la garganta. ¿Cómo explicar que nunca más volveríamos? Que la casa que ellos conocían como hogar ya no existía para nosotros. «No sé, mi hija, tal vez demora un poco». El resto del viaje transcurrió en relativo silencio. Los niños, cansados, acabaron durmiéndose nuevamente. Yo me quedé despierta, vigilante, como si temiera que en cualquier momento Ramón pudiera aparecer en medio de la carretera para detenernos. Cuando finalmente llegamos a la Ciudad de México, ya era noche. Las luces de la gran ciudad, los edificios altos, el movimiento de personas y vehículos, todo parecía salido de otro mundo para mí. Acostumbrada a la quietud del interior, la casa de mi tío Octavio era una mansión en comparación con nuestra humilde vivienda. Quedaba en un barrio elegante, con un jardín bien cuidado y una cerca alta que escondía la propiedad de la vista de los transeúntes. Cuando el coche se detuvo ante el portón, mi tío ya nos esperaba en la entrada, alto, de cabellos canosos y postura erguida. Parecía aún más imponente de lo que recordaba. «Guadalupe», dijo, abriendo la puerta del coche para mí. No hubo abrazo. No hubo caricias. Mi tío nunca fue hombre de demostraciones físicas de afecto, pero había algo en sus ojos, una mezcla de compasión e indignación que me decía más de lo que las palabras podrían expresar. «Gracias por recibirnos, tío. Esta siempre será tu casa también. Guadalupe, Tuesday, padre. Mi hermano querría que yo los cuidara en este momento». Los niños, despiertos por el movimiento, miraban alrededor con ojos abiertos de asombro. «¿Esta casa es suya, tío?», preguntó Carlos con admiración. Mi tío se permitió una rara sonrisa. «Sí, jovencito, y ahora es tu casa también. Por el tiempo que necesiten». Una ama de llaves de mediana edad nos condujo hasta las habitaciones preparadas para nosotros. Los niños quedaron en un aposento grande, con 3 camas individuales y un estante lleno de libros y juguetes. Yo quedé en el cuarto de al lado,
pequeño pero confortable, con una ventana que daba al jardín trasero. ¿Descansan?, dijo mi tío. Mañana hablaremos sobre el futuro. Aquella primera noche, lejos de todo lo que conocíamos, me acosté con los 3 niños en la misma cama. Ninguno de nosotros estaba acostumbrado a la separación y ellos necesitaban el confort de mi presencia, tanto como yo necesitaba sentirlos cerca de mí. «Mamá», susurró Carlos. Cuando pensó que sus hermanos ya dormían, papá hizo algo malo, ¿verdad? Por eso estamos aquí. Miré a mi hijo mayor, sorprendida por su percepción. A los 7 años, ya entendía más de lo que yo imaginaba. ¿Por qué piensas eso, mi hijo? Porque estás triste y porque salimos escondidos, sin decir nada a nadie, como en la historia de Moisés, que la maestra de la escuela dominical contó. Sonreí con la comparación. Sí, mi hijo. Tuesday, padre. Tu padre tomó decisiones que nos lastimaron, pero vamos a estar bien, te lo prometo. Él asintió, como si ya supiera eso desde siempre, y cerró los ojos. Mudándose más contra mí. Aquella noche, por primera vez en muchos días, dormí profundamente, libre del miedo de ser traicionada en mi propio techo, libre de la angustia de ver a mis hijos separados de mí. No sabía lo que el futuro reservaba, pero sabía que, al menos por ahora, estábamos seguros. A la mañana siguiente, desperté con los rayos de sol entrando por la ventana. Por un instante, quedé confundida. El cuarto era diferente, la cama demasiado suave, el silencio inusual. Entonces, todo volvió: la traición, la huida, la casa de mi tío. Miré a mis hijos, aún dormidos, sus caritas serenas, ajenos a la tormenta que había volteado nuestras vidas de cabeza para abajo. Me levanté sin hacer ruido y fui hasta la ventana. El jardín de la casa de mi tío era un espectáculo de colores y aromas rosas, hortensias, jasmines, tan diferente de nuestro pequeño patio de tierra apisonada, donde yo cultivaba algunas hierbas y una mata de albahaca. De repente, fui invadida por una nostalgia que no esperaba sentir, no de Ramón, no de la vida que tuvimos juntos, sino de mi independencia. Por más modesta que fuera, en aquella casa humilde, yo era la dueña. Yo decidía qué plantar, qué cocinar, cómo criar a mis hijos. Olí, en aquella mansión, yo era solo la sobrina desamparada. Mis pensamientos fueron interrumpidos por un leve golpe en la puerta. Era doña Eulalia, el ama de llaves, trayendo una bandeja con desayuno. «Buenos días, doña Guadalupe». El señor Octavio pidió servir el desayuno en la habitación, pensando que usted y los niños estarían cansados del viaje. Agradecí con una sonrisa tímida. Aquel tipo de trato, ser servida, tener a alguien trayendo comida para mí, era completamente extraño para mí. Los niños despertaron con el aroma del café fresco y los panecillos calientes. Pronto estaban sentados en la cama, devorando el desayuno con entusiasmo. «Mamá, mira, hay mermelada de fresa de verdad», exclamó Mariano, sus ojitos brillando. En casa, mermelada era un lujo que raramente teníamos. Después del desayuno, fuimos a encontrar a mi tío en el despacho. Era una habitación imponente, con estantes llenos de libros del suelo al techo, un escritorio enorme de madera oscura y una ventana amplia que daba a la calle. Él estaba sentado detrás del escritorio, leyendo algunos papeles. «Siéntonse», dijo, indicando las sillas frente a nosotros. «Guadalupe, necesitamos hablar sobre lo que ocurrió y lo que vamos a hacer ahora». Los niños fueron llevados por doña Eulalia para conocer el jardín. Mientras conversábamos,
Me senté frente a mi tío, las manos temblando ligeramente. Antes que nada, comenzó. Quiero que sepas que tomé algunas providencias ayer mismo. Tan pronto como me telefoneaste, envié un telegrama al comisario de tu pueblo, que es conocido mío de larga data. Le expliqué la situación y pedí que vigilara a Ramón y a esa mujer. ¿Usted cree que vendrán tras nosotros?, pregunté, sintiendo un escalofrío. No, no lo creo. Por lo que me contaste, ellos tenían otros planes. Probablemente ya se dieron cuenta de que descubriste todo y huyeron a Guadalajara como planeaban, pero necesitamos estar preparados para cualquier cosa. Ajustó sus anteojos y continuó. Hay otra cuestión importante. Tu matrimonio. Ramón planeaba acusarte de adulterio para justificar la separación. Necesitamos anticiparnos. ¿Cómo así? Guadalupe, voy a ser directo. Necesitamos anular tu matrimonio. Antes de que él intente algo contra ti, tengo un amigo abogado que puede encargarse de esto. Con las pruebas que tienes, las cartas, el testigo que escuchó la confesión de él sobre el romance con tu prima, podemos probar que hubo adulterio de parte de él. Anular mi matrimonio. Las palabras sonaron extrañas, casi irreales. A pesar de todo lo que Ramón había hecho, una parte de mí aún se aferraba a la idea del hasta que la muerte nos separe, que habíamos prometido ante el altar. Es necesario, Guadalupe, insistió mi tío, como si leyera mis pensamientos, no solo para tu protección, sino para garantizar que tengas derecho a la custodia de los niños. Si él intenta usar el abandono del hogar contra ti, estaremos preparados. Concordé con Angesto, tragando el nudo que se formaba en mi garganta. Ahora, tenemos que pensar en tu futuro. Tú y los niños pueden quedarse aquí por el tiempo que sea necesario, pero imagino que quieres tu independencia. Sí, respondí sin dudar. No quiero ser una carga. Tío, quiero trabajar, mantener a mis hijos, darles una vida decente. ¿Y qué sabes hacer, Guadalupe? La pregunta, simple y directa, me tomó por sorpresa. ¿Qué sabía hacer? Había sido esposa y madre desde los 15 años, nunca había trabajado fuera, nunca había estudiado más allá de la primaria. Sé cocinar, commencer. Insegura, sé coser, bordar, cuidar de la huerta, hacer dulces y conservas. Mi tío asintió pensativo. Habilidades domésticas son importantes, pero difíciles de transformar en profesión, especialmente para una mujer sola, con 3 hijos pequeños. Sentí el desánimo crecer dentro de mí. ¿Era verdad? ¿Qué podría hacer para mantener a mi familia en la gran ciudad? Pero hay una posibilidad. Continuó. Mi esposa, tu tía Celeste, tiene una pequeña tienda de artículos para el hogar en el centro de la ciudad. Ella siempre se queja de que no encuentra empleadas de confianza. Podrías comenzar trabajando allí, aprendiendo el negocio. ¿Una tienda?, pregunté sorprendida. La idea de trabajar en un comercio, lidiar con clientes, manejar dinero, parecía asustadora para alguien que apenas salía de casa. Sí, comienzas como vendedora, aprendes cómo funciona y quién sabe, en el futuro. Dejó la frase en el aire, pero entendí lo que quería decir. En el futuro, yo podría tener mi propio negocio. ¿Y los niños? ¿Quién los cuidará mientras trabajo? Conseguiremos un lugar para los mayores en la escuela cerca de aquí. Para el pequeño, tenemos a doña Eulalia, que ya crió a mis hijos. Y ahora que están crecidos, tiene tiempo disponible. Fue así como comenzó mi nueva vida. En la semana siguiente, después de comprar ropa adecuada para mí y para los niños, con el dinero que mi tío insistió
En adelantar como salario, comencé a trabajar en la tienda de mi tía. Mercería Santa Celeste, decía el letrero en la fachada. Era una tienda pequeña, pero bien abastecida, con hilos, botones, ensayes, cintas, todo lo que una costurera podría necesitar, además de utensilios domésticos como ollas, manteles y otros artículos. Mi tía Celeste, una mujer elegante y enérgica, aún a los 60 años, me recibió con un abrazo caluroso el primer día. Guadalupe, mi querida, Octavio me contó todo. Qué situación terrible. Pero hiciste lo correcto. Una mujer tiene que valorarse. Me mostró la tienda, explicó el funcionamiento, dónde estaba cada cosa, cómo atender a los clientes, cómo registrar las ventas en el libro de caja. Era mucha información de una vez, y me sentí completamente perdida. No te preocupes, dijo, notando mi expresión asustada. Nadie nace sabiendo, aprenderás rápido. Y aprendí. Los primeros días fueron difíciles. Temblaba cuando tenía que atender a un cliente sola. Tartamudeaba al decir los precios. Me confundía con los cambios, pero poco a poco fui cogiendo el ritmo. Descubrí que tenía facilidad para recordar dónde estaba cada producto y que mi conocimiento de costura era útil para aconsejar a las clientas. Una semana se transformó en un mes, un mes entré. Los niños se adaptaron bien a la nueva vida. Carlos y Mariana adoraban la escuela, mucho mayor y mejor equipada que la pequeña escuela rural a la que asistían antes. Miguel se encariñó con doña Eulalia, que lo trataba como al nieto que nunca tuvo. En casa, por la noche, cuando los niños ya dormían, yo frecuentemente me quedaba en la sala con mi tío y mi tía, oyendo radio o simplemente conversando. Fue en una de esas noches, casi 4 meses después de nuestra llegada, que mi tío trajo novedades. Recibí una carta del comisario Fonseca hoy, dijo, ajustando sus anteojos. Parece que Ramón está de vuelta en el pueblo. Sentí un escalofrío recorrer mi espina. ¿Me está buscando? No exactamente. Según el comisario, Ramón volvió solo, sin la tal Rosalía. Aparentemente, las cosas no salieron bien en Guadalajara. ¿Y qué está haciendo allí?, pregunté, una parte de mí aún curiosa sobre el hombre que un día fue mi marido. ¿Está trabajando en el mismo aserradero? ¿Viviendo en la misma casa? El comisario dijo que anda preguntando por ti y por los niños, pero no de forma agresiva. Por eso más. Arrepentido. Arrepentido. La palabra resonó en mi mente. ¿Sería posible, después de todo lo que había planeado, después de toda la traición? No importa, intervino mi tía, percibiendo mi vacilación. Lo que él sienta o deje de sentir ya no es problema tuyo. Guadalupe, tienes tu vida ahora, tus niños, tu trabajo. Ella tenía razón. Claro, en los meses siguientes, procuré alejar a Ramón de mis pensamientos. Me concentré en el trabajo, en los niños, en la reconstrucción de nuestra vida. Mi tía, viendo mi interés y dedicación, comenzó a enseñarme más sobre el negocio, cómo hacer pedidos a los proveedores, cómo calcular márgenes de ganancia, cómo gestionar el inventario. Un año pasó. El proceso de anulación del matrimonio fue finalizado, oficializando lo que ya era real. Yo era una mujer libre, sola, pero dueña de mi destino. Los niños crecían sanos y felices, adaptados a la vida. En la gran ciudad, en una tarde de sábado, cuando la tienda estaba particularmente concurrida, atendí a una señora elegante que buscaba encajes finos para un vestido de bautizo. La señora tiene buen ojo para encajes, comentó mientras yo mostraba las opciones. Entiende realmente del asunto. Aprendí a coser con mi madre.
expliqué, orgullosa del elogio. Sabe, estoy buscando una costurera habilidosa para trabajar en mi taller. Hacemos vestidos para ocasiones especiales, novias, quinceañeras, bautizos. ¿Pagamos bien? La señora no conocería a alguien. La miré, sorprendida. Era una oportunidad inesperada. Dejé que dia, reuniendo coraje. Yo misma coso. Hacía todos los vestidos de mi familia. La señora, doña Leonor, como vine a saber, pidió que hiciera una muestra de mi trabajo. Pasé todo el domingo cosiendo un pequeño ajuar de bautizo con los encajes más finos que mi tía me permitió llevar a casa. Cuando entregué la pieza, el lunes, doña Leonor quedó impresionada. Su punto es perfecto. ¿Y ese acabado? ¿Cuándo puede empezar? Fue así como, además de trabajar en la tienda de mi tía durante el día, comencé a coser para el taller de doña Leonor en las noches y fines de semana. El trabajo era arduo, pero gratificante. Con el dinero extra, conseguí alquilar un pequeño departamento para mí y mis hijos. 2 habitaciones, una sala comedor, cocina y un baño. Era simple, pero era nuestro. La independencia que conquisté en aquellos 2 años era como un bálsamo para las heridas dejadas por la traición. Ya no necesitaba depender de la caridad de mis tíos, aunque continuaran siendo un apoyo fundamental. Los niños estaban bien. Yo tenía mi trabajo, mi casa, mi dignidad. Fue cuando todo parecía finalmente asentado que la vida trajo otro giro. En un domingo de marzo de 1963, casi 3 años después de nuestra huida, estábamos volviendo de misa cuando noté a un hombre parado en la esquina, mirándonos fijamente. Incluso a distancia, lo reconocí inmediatamente. Era Ramón. Instintivamente, atraje a los niños más cerca de mí. Carlos, ahora con 10 años, reconoció a su padre enseguida. «Papá», murmuró inseguro. Ramón se acercó lentamente, como si temiera nuestra reacción. Estaba envejecido más allá de sus años, más delgado, con profundas líneas de expresión marcando su rostro. Se detuvo a algunos pasos de distancia, sin atreverse a acercarse más. «Guadalupe», dijo, con la voz entrecortada, ¿puedo hablar contigo?» Miré a mis hijos. Mariana estaba confundida. Miguel claramente no lo reconocía. «Niños, vayan adelante a casa», dije, entregando la llave a Carlos. «Solo hay que cruzar la calle y subir. Ya voy». «Pero mamá», Carlos comenzó a protestar. «Va a estar todo bien», aseguré. «Necesito hablar con su padre». Cuando los niños se alejaron, me volví hacia Ramón, cruzando los brazos defensivamente. «¿Cómo me encontraste?» «No fue fácil», respondió. Pasando la mano por el cabello canoso, fui a varias iglesias de la región. Todos los domingos, sabía que nunca dejarías de ir a misa. «¿Qué quieres?» «Ramón», pregunté, manteniendo la voz firme, a pesar del torbellino de emociones dentro de mí. «Quiero pedir perdón», dijo, mirando directamente a mis ojos. «Sé que no lo merezco, que lo que hice fue imperdonable. Pero...» «Imperdonable es poco», interrumpí, sintiendo la rabia que pensé haber superado resurgir. «Tú y Rosalía planearon destruir mi vida, separarme de mis hijos, manchar mi nombre. Eso va más allá de una simple traición». «Lo sé», admitió, bajando la cabeza. «No hay excusa para lo que hicimos, pero necesito que sepas lo que pasó después». Estaba a punto de decir que no me interesaba, que podía guardarse sus explicaciones para sí mismo, cuando algo dentro de mí, curiosidad, tal vez, o simplemente el deseo de cerrar ese capítulo de mi vida, me hizo preguntar: «¿Qué pasó con Rosalía?»
Ramón me miró con ojos cansados, como si cargara un peso inmenso. Por un momento, tuve la extraña sensación de estar ante un desconocido, no el hombre con quien compartí 7 años de mi vida. Rosalía no estaba embarazada, dijo finalmente. Era otra mentira de ella para presionarme. Cuando llegamos a Guadalajara, las cosas no fueron como planeado. El empleo que el primo de ella había prometido no existía. De hecho, apenas nos recibió, molesto con nuestra llegada inesperada. Hizo una pausa. Pasando la mano por el rostro cansado, me mantuve en silencio, esperando que continuara. Nos quedamos hospedados en una pensión barata. El dinero que teníamos, que ella había guardado secretamente, acabó en pocas semanas. Comencé a trabajar como ayudante en una construcción, ganando una miseria. Rosalía se quedaba todo el día en la pensión, quejándose de todo, exigiendo una vida mejor. Cuando cobré el tal embarazo, ella admitió que había inventado todo. Una parte de mí sentía una satisfacción amarga con aquella historia. Era como si el destino se hubiera encargado de castigarlos a los dos por mí. ¿Qué más pasó? Un día volví del trabajo y ella había desaparecido. Se llevó el poco dinero que había conseguido juntar, algunas cosas que trajimos de casa, y desapareció. Dejó apenas una nota diciendo que yo era un fracasado y que ella merecía más de la vida. Tuve que contener una risa irónica. Rosalía, que se mostró tan sufrida cuando llegó a mi casa, siempre fue movida por la ambición. Me quedé solo, endeudado, en una ciudad que no conocía. Trabajé en cualquier servicio que aparecía: cargador en el mercado central, conserje, vigilante nocturno. Durante meses, viví en albergues para indigentes. Compartí cuartos minúsculos con desconocidos. Fue como vivir en el infierno. ¿Y por qué volviste al pueblo después de tanto tiempo?, pregunté, aún manteniendo distancia emocional. Volví hace casi 2 años, confesó. Después de que junté dinero suficiente para el pasaje, la vergüenza me impidió buscarte antes. Además, el comisario Fonseca me avisó que estabas bien, comenzando una nueva vida, y que sería mejor que no interfiriera. ¿Y cómo supiste que estábamos en la capital? Cuando regresé, descubrí que habías huido el domingo, justo cuando Rosalía había planeado que te confrontara. Se corrigió rápidamente. La gente del pueblo especulaba que te habías ido a casa de parientes en la capital. Me llevó meses juntar el valor para venir a buscarte. Quedamos en silencio por algunos instantes. En la acera concurrida de domingo, personas pasaban a nuestro alrededor, familias volviendo de misa, niños corriendo, todos ajenos al drama que se desarrollaba allí. Guadalupe, continuó, sé que no merezco perdón, ni siquiera estoy pidiendo eso. Solo quería que supieras que me arrepiento profundamente de todo, del mal que te causé, a los niños, de haber sido tan débil. Lo miré, tratando de sentir odio, rabia, cualquier emoción negativa que justificara los años de dolor, pero lo que sentí fue apenas una inmensa indiferencia. Ramón ya no significaba nada para mí, ni odio, ni amor. Era solo una página pasada de mi vida. ¿Qué quieres ahora, Ramón? ¿Por qué me buscaste después de tanto tiempo? Quería ver a los niños, saber cómo están. Sí es posible. Si tú lo permites, tal vez visitarlos de vez en cuando. Pensé en mis hijos, esperando en el departamento, en Carlos, que todavía preguntaba por su padre ocasionalmente, en Mariana, que estaba empezando a olvidar cómo era él, en Miguel, que no tenía ningún recuerdo de su padre. No sé si eso sería bueno para ellos. Respondí honestamente. Necesitaré pensar, conversar con ellos primero. Entiendo, dijo, aceptando mi respuesta sin protestar.
Puedo al menos saber cómo están. ¿Qué han estado haciendo? Algo en la humildad de su pedido me conmovió. A pesar de todo, él era el padre de mis hijos. ¿Están bien? Carlos tiene 10 años ahora. Es uno de los mejores alumnos de su clase. Quiere ser médico. Mariana tiene 8. Es artística. Le encanta dibujar y cantar. ¿Y Miguel? Miguel tiene 5. Comenzó el kinder este año. Vi lágrimas en sus ojos cuando mencioné los sueños de Carlos. ¿Y tú? Preguntó. ¿Cómo ha sido tu vida? Dudé por un momento, pero decidí que no había mal en contar. Tal vez hasta sería bueno que él supiera que había conseguido reconstruir mi vida sin él. Trabajo en la tienda de mi tía Celeste. También coso para un taller de vestidos finos. Tengo mi propio departamento. Pequeño, pero nuestro. Los niños están en buenas escuelas. Estamos bien. Me alegro de oír eso, dijo con sinceridad. Siempre fuiste fuerte. Guadalupe, más fuerte de lo que yo jamás fui. Noté que se estaba haciendo tarde y los niños deberían estar preocupados. Necesito irme ahora. Los niños están esperando. Claro, son sordos rápidamente. Puedo dejarte mi dirección, por si decides que puedo ver a los niños algún día. Me entregó un pedazo de papel con una dirección en la colonia Doctores, un barrio obrero de la ciudad. Voy a pensarlo, prometí, guardando el papel en el bolso. Adiós. Ramón. Adiós. Guadalupe. Guay. Gracias por escucharme. Me di vuelta y caminé hacia mi edificio, sintiendo un extraño alivio, como si un peso hubiera sido quitado de mis hombros. Aquel encuentro inesperado había traído un cierre que no sabía que necesitaba. Cuando llegué al departamento, los niños estaban ansiosos, especialmente Carlos. ¿Era realmente papá? Preguntó tan pronto como cerré la puerta. Sí, respondí honestamente. Era su padre. Va a volver a vivir con nosotros. Crisosaba Mariana, con sus ojitos curiosos. No, querida, su padre y yo ya no estamos juntos. Ustedes saben eso. Pero podemos verlo de nuevo, insistió Carlos. Tal vez. Vamos a hablar de eso otro día. Está bien, ahora vamos a comer. En los días que siguieron, pensé mucho en el encuentro con Ramón. Conversé con mi tía Celeste, que fue categórica. Él no merece ni mirar la cara de estos niños después de lo que hizo. Pero también hablé con mi tío Octavio, siempre más ponderado. Es una decisión difícil. Guadalupe, por un lado, él es el padre. Por otro, abandonó a la familia de la peor manera posible. Necesitas pensar en lo que es mejor para los niños ahora, no en el pasado. 2 semanas después del encuentro, tomé mi decisión. Escribí una carta a Ramón, estableciendo condiciones claras. Podría ver a los niños una vez al mes, solo en lugares públicos, como el parque, y siempre en mi presencia. No podría hacer promesas que no cumpliría, ni mencionar el pasado para ellos. Sobre todo, no podría aparecer y desaparecer de la vida de ellos, como quisiera. Si comenzaba las visitas, tendría que ser consistente. Para mi sorpresa, aceptó todas las condiciones, sin cuestionar. El primer domingo del mes siguiente, nos encontramos en el Parque Alameda. El reencuentro fue extraño, cargado de emociones confusas. Carlos estaba animado, Mariana tímida, y Miguel desconfiado de aquel extraño que decían ser su padre. En los meses siguientes, se estableció una rutina. Ramón aparecía puntualmente, siempre trayendo pequeños regalos para los niños. Nada extravagante, apenas dulces, un carrito de madera que él mismo hacía, un cuaderno para los dibujos de Mariana. Percibí que realmente se estaba esforzando para reconquistar un lugar en la vida de sus hijos
Durante esas visitas, manteníamos una distancia respetuosa uno del otro. Él nunca intentó reanudar nuestra relación o siquiera mencionó nuestro pasado. A veces, cuando los niños estaban entretenidos jugando, conversábamos sobre asuntos neutros, el clima, las noticias de la ciudad, el progreso de los niños en la escuela. Fue durante una de esas conversaciones casuales, casi 6 meses después del primer reencuentro, que Ramón me contó sobre Rosalía. Supe noticias de ella, dijo, mientras observábamos a los niños en el carrusel del parque. Está en Monterrey, casada con un comerciante adinerado. ¿Cómo lo supiste? Un conocido la vio por allá. Dijo que está irreconocible. Cabello teñido de rubio, ropa caras, fingiendo ser de familia tradicional, aparentemente. El marido no sabe nada sobre su pasado. Extrañamente, no sentí ninguna rabia al oír sobre Rosalía. El tiempo había curado aquella herida específica. ¿Hizo otras víctimas después de ti? Pregunté, más por curiosidad que por cualquier otro motivo. Por lo que sé, fuiste la única prima que engañó de esa forma, pero tuvo otros hombres antes de encontrar al actual marido. ¿Y crees que va a seguir con ese juego de engaño? Ramón suspiró, mirando hacia el horizonte. Personas como Rosalía nunca cambian realmente, pero ya no es problema mío, ni tuyo. Concordé silenciosamente. Rosalía pertenecía al pasado, un pasado que, irónicamente, me había empujado hacia un futuro mejor de lo que podría haber imaginado. El tiempo siguió pasando. 1 año se transformó en 2, 2 en 5. Mi trabajo en el taller de doña Leonor prosperó tanto que ella me ofreció sociedad en el negocio. Con la ayuda financiera de mi tía Celeste, acepté la propuesta. Taller Leonor y Guadalupe se volvió conocido por sus vestidos elegantes y acabado impecable. Comencé a crear mis propias piezas, desarrollando un estilo que mezclaba la simplicidad elegante que aprendí con mi madre y las tendencias de la moda que doña Leonor me enseñó. Los niños crecían sanos y felices. Carlos, determinado, como siempre, consiguió una beca en el mejor colegio de la ciudad. Confirmando su deseo de convertirse en médico, Mariana se reveló como una artista talentosa, ganando concursos de pintura en la escuela. Miguel, el menor, era un niño dulce y tranquilo, siempre con un libro en las manos. Ramón mantuvo su palabra, visitando a los niños regularmente. Con el tiempo, nuestra relación se transformó en algo que nunca imaginé posible: una amistad respetuosa, basada en el amor compartido por nuestros hijos, en un Samashetoshu, dedicándose enteramente al trabajo y a las visitas mensuales a los hijos. En 1970, 10 años después de aquella huida desesperada, recibí una noticia que cerró definitivamente el círculo de mi historia. Una clienta del taller, recién llegada de Monterrey, comentó sobre un escándalo que agitaba la sociedad local. La esposa de uno de los comerciantes más prominentes de la ciudad fue descubierta en flagrante con el chofer de la familia. Parece que no era el primer caso de ella. El marido descubrió que tenía un pasado oscuro, que había mentido sobre su origen. Sobre todo, la mujer fue expulsada de casa apenas con la ropa que llevaba puesta, en plena luz del día, frente a todo el vecindario. Un verdadero escándalo. Cuando mencionó el nombre de la mujer, Rosalía, sentí un escalofrío recorrer mi espina. El destino había cobrado su deuda. Ese mismo año, tomé una decisión importante. Compré mi propia casa, una construcción espaciosa con un jardín en la parte trasera, donde finalmente pude plantar mis propias rosas y hortensias. Como siempre soñé, invité a mis tíos a vivir con nosotros. Ya estaban ancianos, y la casa era demasiado grande para solo yo y los niños. En una tarde de domingo, mientras tomábamos café
en el portal, observando a los niños, ahora adolescentes, jugar en el jardín. Mi tía Celeste comentó: ¿sabes, Guadalupe? A veces pienso que aquella traición fue lo mejor que pasó en tu vida. La miré, sorprendida por la observación. ¿Qué quieres decir? Piénsalo bien, explicó, acomodándose en la mecedora. Si esa mujer no hubiera aparecido, si Ramón no te hubiera traicionado de aquella forma terrible, probablemente aún estarías en ese pueblito, viviendo una vida pequeña, sin conocer tu propio potencial. El dolor te trajo hasta aquí. Te forzó a descubrir tu fuerza. Reflexioné sobre sus palabras mientras observaba a Carlos ayudando a Miguel con la tarea, a Mariana dibujando bajo la sombra del guayabo. Pensé en mi tienda, en el taller que ahora era parcialmente mío, en la casa que compré con mi propio dinero. Tal vez tengas razón, concordé finalmente, pero fue un camino difícil. Los mejores caminos generalmente lo son, respondió con sabiduría. Lo importante es que no solo sobreviviste, sino que floreciste. Tu venganza, Guadalupe, fue vivir bien, mejor de lo que jamás vivirías con él. Aquella noche, acostada en mi cama, en mi casa, construida con el fruto de mi trabajo, me di cuenta de que mi tía estaba absolutamente en lo cierto. La mejor venganza no había sido el destino castigando a Rosalía por sus actos, ni ver a Ramón reconociendo sus errores. La verdadera venganza fue la vida plena y digna que construí para mí y mis hijos, la fuerza que descubrí en mí misma, la mujer independiente y realizada en que me convertí. La traición que debería haberme destruido acabó siendo la llave para una liberación que ni sabía que necesitaba, y eso, mis queridos, que me ven ahora, es la mayor lección que aprendí en mis 87 años de vida. A veces, aquello que parece ser nuestra mayor derrota puede transformarse en el comienzo de nuestra mayor victoria. El dolor nos quiebra, sí, pero somos nosotros quienes elegimos cómo reconstruirnos más fuertes, más sabios, más verdaderos. La vida siempre nos da una segunda oportunidad. Solo hace falta tener el coraje de agarrarla con ambas manos y no mirar atrás. Bueno, mis queridos, si les gustó mi video, por favor, no olviden darle me gusta, compartirlo y suscribirse al canal. Eso ayuda mucho a la abuelita a seguir contando historias. Un abrazo grande. Hasta la próxima.